De nuestra agenda económica de la mano de Ecoanalítica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista sociodirector de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos oyen. Asdrúbal, varios temas en materia económica y yo quisiera comenzar por el tema inflación, porque lo estábamos conversando ahora, poniendo como ejemplo en Europa a España, Alemania, Portugal e Italia, pero es que también acaba de publicar el Banco Central de Venezuela la inflación del mes de agosto, 8,2%, ha dicho el Banco Central de Venezuela, 0,7 puntos por encima de la reportada en julio, que fue de 7,5%. La inflación acumulada en 2022, de acuerdo siempre a cifras del Banco Central, ya llega a 60,5%. Y eso lo quiero contrastar o asociar o vincular o ligar con toda esa conversación que tuvimos con varios corresponsales. Repito, por ejemplo, me llama mucho la atención que te digan que en Portugal el salario mínimo es de 700 euros, gasta unos 206 euros una familia para alimentarse y unos 350 en vivienda, todavía le queda un margen de unos 150 euros quizás para transporte. O en Italia, que también nos decían que una familia de 4 personas recibe un salario de unos 2.500 euros al mes y eso les es al menos suficiente para alquiler, para alimentos y para transporte. Son realidades muy distintas, pero todos en procesos inflacionarios, ¿eh? Sí, pero como tú señalas, Román, son realidades distintas, ¿no? Porque al final la inflación, en cierta forma, es un concepto abstracto Uh-huh. si tú no lo asocias a tu poder adquisitivo y a tu salario y su poder de compra. Claro. En esos países es verdad que están viviendo un proceso, vamos a decir, diferente, porque la inflación estaba hace unos meses atrás en 2, 3% anual, Uh-huh. imagínate, Uh-huh. y eso se disparó pues a niveles que ya están en torno al 10% en promedio, ¿no? Entonces, por supuesto, para ellos es un cambio Uh-huh. importante, pero su nivel de ingreso es significativo, o por lo menos cubre sus necesidades más importantes, y lo que hay es un reacomodo en el consumo. Claro. Probablemente disminuye el ahorro, porque bueno, tienes que gastar más en cosas que han aumentado de precio, disminuye también el consumo de productos no prioritarios, Uh-huh. entonces a lo mejor dejas de ir a un restaurante, las vacaciones eran un mes y ahora a lo mejor son 15 días, o a lo mejor eran fuera aunque en Europa Uh-huh. prácticamente como es una comunidad, pues todo el continente es como viajar internamente, pero lo que te quiero decir es que al final tú cambias algunos patrones de consumo, pero probablemente no vas a comprometer ni tu alimentación, ni los servicios básicos, Uh-huh. ni la educación. En el caso venezolano, estamos hablando de salarios muy, muy precarios, son los peores de la región y donde prácticamente no cubres incluso las necesidades básicas. Entonces, cuando tú como persona o como familia te tienes que enfrentar al hecho de que si la subida de precios tanto en bolívares como dólares te forza a tener que disminuir cómo te alimentas o la calidad de cómo te alimentas, entonces la discusión es totalmente otra y las Claro. magnitudes, porque fíjate que en Venezuela, bueno, ahí están las cifras del Banco Central, Uh-huh. pareciera que yo creo que el Banco Central probablemente, no voy a dudar de sus cifras, Uh-huh. porque no tengo elementos técnicos para hacerlo, sería una irresponsabilidad, Uh-huh. probablemente tiene que ver con el tiempo en el que está midiendo la inflación. En el pasado lo hacía de 20-20, es decir, del 20 de un mes al 20 Uh-huh. del otro mes. Si es así, la cifra de agosto no está recogiendo el efecto de la devaluación de final de mes de agosto, Claro. y la vamos a ver en septiembre, Claro. por eso hay que esperar la cifra de septiembre. Pero más allá de ese detalle técnico, Uh-huh. el tema relevante acá es que los precios suben a una velocidad importante, fíjate que ya van en el año 60%, y en dólares también están subiendo, según nuestros cálculos, de diciembre a agosto, es decir, del 1 de enero pues Uh-huh. Uh-huh. al 31 de agosto, los precios en dólares subieron en torno al 25%. Y eso es un impacto fuerte, porque nadie puede decir, o muy poca gente puede decir que sus ingresos
incluso aquellos que están dolarizados crecieron en esa magnitud. Claro. Ahora, fíjate que tal cual como lo has descrito, ese ajuste al que tienen que recurrir los europeos, lo describía Silvia Cabrera cuando nos hablaba desde Alemania. Decía, mira, el alemán promedio hoy, ¿qué está haciendo? Bueno, está a lo mejor poniendo en stand-by, está suspendiendo sus vacaciones o reorganizándolas o cambiando el destino. Probablemente esté consumiendo menos agua caliente, nos decía, y se está dedicando más a ahorrar. Claro, ahorro porque puede ahorrar. Exactamente. En Venezuela la capacidad de ahorro está supeditada a un porcentaje muy, muy bajo de la población, porque Claro. la gente gana y cubre lo básico, e incluso hay cosas que no cubre. O sea, hay gente en Venezuela, la mayoría de la gente no puede pensar en vacaciones, que además es una cosa normal, que tú planifiques tus vacaciones. O sea, la mayoría de la gente en Venezuela no puede acceder a servicios médicos que son necesarios, ir, por ejemplo, a tu cita odontológica, a tu tratamiento con tu cardiólogo, porque les es prohibitivo y porque probablemente no tiene un seguro de salud que le cubra y porque la salud pública pues está colapsada. Entonces, estamos hablando ya de magnitudes y de calidades de vida totalmente distintas. Asdrúbal, la inflación en Venezuela está muy atada, que no es el único elemento, claro, pero está muy atada al precio del dólar. ¿El dólar sobre el dólar, algo que comentar? ¿Sigue esa relativa estabilidad luego de la fuerte devaluación de hace alguna semana? Mira, allí, Román, parece que la estrategia del gobierno es invariable. Ujú. El gobierno, pues, y creo que los datos de inflación van en esa línea. Para el gobierno es muy importante en su estrategia cerrar el año con una inflación sustancialmente baja. Si vemos la tendencia del BCB, ellos siguen enfocados en que se acerque al 100%, tasa oficial, tasa BCB. Creo que van a continuar en la medida que el flujo de caja les sea favorable en seguir vendiendo divisas para contener la tasa de cambio. Sin embargo, como lo hemos dicho en los programas anteriores, viene un trimestre donde la ejecución de gasto en bolívares crece, es además estacional porque es el cierre del año, los ministerios cierran la ejecución presupuestaria, vienen pagos importantes de bonificaciones, Ujú. también la empresa privada con todos sus problemas paga esas bonificaciones también, mayor actividad, es el mundial con Navidad, Sí. entonces todos esos factores hacen una mayor actividad de consumo, de gasto digamos en los hogares, en la familia, y eso va a tener impacto en el tema cambiario, y creo que el gobierno está dispuesto, o por lo menos es la intención que tiene, de seguir vendiendo divisas, ¿no? Entonces pareciera que este ciclo se puede mantener, pero sí va a haber momentos, o por lo menos nosotros lo esperamos, donde a lo mejor el tipo de cambio se vea presionado, episodio y suba, ¿no? Pero un poco ese es el panorama general que vemos. Ahora, el punto acá, y lo hemos comentado, es Ujú. si tú no restableces confianza y dependes exclusivamente de vender divisas, la estrategia te dura hasta que tengas divisas. Claro. Bueno, pero al menos podrían estar garantizadas por los próximos días porque, No, claro, eso sí, totalmente. porque lo quiero vincular con este otro titular. Es decir, el Banco Central de Venezuela tendría suficiente para intervenir en materia cambiaria porque, voy a citar y sí ahí el titular, en agosto la producción de petróleo fue de 678,000 barriles por día según la OPEP, es decir, un incremento. De hecho, el secretario general de la OPEP está en Venezuela de visita. No sabía eso, pero efectivamente es así, el flujo con estos precios del petróleo, y a pesar del descuento, Venezuela sigue teniendo un buen flujo, y es Ujú. de ahí que sale el tema Claro. de las divisas. Yo, por ejemplo, difiero de la opinión, la respeto de otros colegas que hablan de que las divisas vienen de las reservas internacionales, no vienen de las reservas internacionales. Si tú ves el movimiento de las reservas internacionales y lo comparas con lo que el Banco Central ha vendido Ujú. en el mercado cambiario, desde febrero de 2019 hasta acá,
te das cuenta que los montos son muchísimo más altos que lo que pueden haber variado las reservas. Aquí lo que hay es un mecanismo donde PDVSA entrega esas divisas al Banco Central y el Banco Central las vende. Tampoco viene del flujo de tarjetas internacionales que se paga acá, porque obviamente, Román, el monto de los pagos de tarjetas internacionales acá que ha crecido, porque incluso venezolanos que tienen acceso a ese producto la usan, pero no se compara con las ventas masivas que hace el Banco Central todas las semanas. Entonces, hay que entender muy bien de dónde viene el flujo para entender la capacidad de resistencia de la estrategia. Y el flujo viene del tema petrolero. Así que lo que pasa en petróleo, en términos de si el descuento es más alto, si la producción cae, si los precios se desploman, eso te da ya algunas señales de que la política cambiaria puede estar haciendo agua. Si por el contrario, noticias como la que tú mencionas, la producción se mantiene, el precio se mantiene, el descuento no sube, se mantiene o baja, significa que el gobierno puede seguir contando con recursos. Por cierto, que incómodo para los consumidores y para los establecimientos el tema pagos y cobros. Ayer estaba en un supermercado y una persona estaba pagando una parte de su compra en bolívares, otra parte en dólares. Entonces, calculadora la cajera en mano, calculadora el consumidor en mano. Y entonces, bueno, porque a esto me le tienes que aplicar el impuesto a las grandes transacciones financieras, pero esto no, porque te lo estoy pagando en bolívares. Qué complejo, ¿no? No, es un tema, se ha demorado mucho. Yo cada vez que voy al supermercado, estoy en la cola y le pido al señor que al que esté al frente de mí pague con un Exacto, instrumento, sea no una solo. tarjeta de débito o lo que sea, porque sí, al final si ya tú ves algo como lo que tú estás Sí, sí. describiendo, la demora en el Así proceso es importante y eso tiene que ver con los problemas de los medios de pago Claro. en Venezuela, justamente porque no tenemos estructuras óptimas bolívar-dólar, bolívar-bolívar sí, pero dólar-dólar, por ejemplo, tú pudieras establecer mecanismos donde los pagos en dólares fluyan muchísimo más, ¿no? Y ayudar un poco a bajar ese tema. Si también hubiera más agilidad en permitir el desarrollo de apps, de fintechs, que esos desarrollos han ayudado mucho en otros países a, primero, la inclusión financiera, que más gente tenga acceso, por ejemplo, a poder tener ahorro o moneda dura a través de tarjetas prepagadas, por ejemplo, pero también facilitar los pagos. Eso ayudaría muchísimo en Venezuela porque efectivamente, y en muchos estudios que nosotros hemos hecho, Román, el tiempo de pago en Venezuela desde 2017 se ha deteriorado, es decir, la duración de un usuario en la caja se ha incrementado. Y fíjate que coincide con el periodo en el que la dolarización viene creciendo o digamos es más significativa. Me refiero a dolarización al uso del dólar como medio de pago, ¿no? Sí. Y justamente por lo que tú describes, porque además la mayoría de los pagos en caja son híbridos. ¿Qué significa híbrido? Que usted paga una porción en dólares y otra porción en bolívares. Porque los temas de, como no hay suficientes billetes en dólares y las monedas en dólares tampoco son muy usadas, bueno, imagínate cuando una cuenta es $223,5, ¿cómo pagas eso, no? Claro. Entonces a lo mejor pagas 200 en dólares y el 23,5 con tu tarjeta de débito en bolívar. Entonces la mayoría de los pagos son híbridos y eso complica el proceso. Claro, Asdrúbal, para terminar, Asdrúbal Oliveros con nosotros. Ya le consulté al presidente de la LAV, de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, al presidente de Cabecol, de la Cámara Venezolano-Colombiana. Te lo quiero preguntar a ti como economista, ¿con qué ojos estás viendo esta reactivación de los vuelos con Colombia, la reapertura de la frontera? ¿Qué expectativas tiene? Mira, Román, yo, creo que es un punto positivo y creo que al final tiene elementos, positivos y también yo no lo diría negativos, pero sí desafíos, ¿no? El primer punto es que el intercambio comercial, sobre todo de cara a 2023, yo creo que ya por este año el impacto va a ser mínimo, pero de cara al 2023 estamos esperando un crecimiento multiplicado casi que por 5 el intercambio comercial a niveles de $1.000 millones de dólares, que es el número que nosotros estamos estimando. Eso es un punto favorable. El segundo elemento que es también positivo para las empresas venezolanas es que ahora van a contar con un conjunto de proveedores nuevos o proveedores que a lo mejor en el pasado no habías trabajado por las complicaciones en la frontera, que te pueden, como su nombre lo indica, proveer productos, servicios que están cerca, que el traslado
pudiera ser mucho menos engorroso que traer cosas de China o de Estados Unidos, que sabemos que con el tema flete y cadenas de suministro se ha complicado. Entonces yo creo que ahí hay un universo importante de desarrollos que ayudan mucho a las empresas nacionales, ¿no? Poder tener una nueva oferta de proveedores a los que puedas acceder, y además que el mercado cambiario bolívar, peso, dólar es muy activo. Recordemos que una referencia que se usa mucho para el precio del dólar, Román, es el dólar Cúcuta. Exacto. O sea, eso se habla de un nivel de actividad importante. Entonces, por ese lado es bastante positivo. También de alguna manera, si el que pueda tener oferta exportable, pues tiene un nuevo mercado, como es el tema colombiano. ¿Dónde veo yo los elementos de preocupación? Bueno, los productos colombianos son productos competitivos, son productos precio-calidad, digamos que le roncan los motores, para decirlo coloquialmente, frente a una industria que tiene graves problemas para producir, para ser competitiva, lo hemos hablado en este programa, significa un nuevo competidor fuerte que está al lado, con una entrada importante de producto que va a arreciar la competencia, y bueno, te va a generar allí estrés, ¿no? Sobre todo en sectores como alimento, el sector textil, el sector calzado, que son 3 sectores donde la empresa colombiana es bastante fuerte. Entonces, es un tema para ver. En última instancia, y para cerrar, quien gana en todo esto es el consumidor, que ahora, también golpeado en su bolsillo, tiene una oferta mucho mayor que antes, no era que antes no existía, de productos colombianos, buen precio, buena calidad, y eso también le permite pues tomar sus decisiones. Creo que el empresario venezolano tiene que desde ya prepararse, tiene que mirar desde su sector quién puede ser un potencial competidor, cómo ese competidor si está dispuesto a entrar en Venezuela y qué cosas hacer, porque sí creo que vamos a ver en algunos nichos más competencia. Claro. Asdrúbal, fuerte abrazo. Gracias. A ti, que estés bien. Saludos. Igual, feliz día. Asdrúbal Oliveros es economista, es socio director de Ecoanalítica. Como siempre, como cada miércoles, nuestra agenda de la mano de Ecoanalítica.